Les comentaba, hay dos procesos de osificación, la intramembranosa y la endocondral. La endocondral es la más común, pero la intramembranosa es la primera que empieza en nuestro desarrollo, ¿sí? Primero se forman unos centros de osificación, se van calcificando, se forman ya las primeras trabéculas óseas, que es como de esos quesos que salen en las caricaturas que tienen un montón de hoyitos, ¿sí? Y por esos hoyitos van abundantes vasos sanguíneos, ¿sí? Luego, se comienza a desarrollar el primer periósteo encima de esas trabéculas, ¿sí? Y nos forman los primeros huesos planos, que son los huesos del cráneo y del macizo facial, los huesos de la cara, ¿sí? Eso, grandes rasgos, a muy grandes rasgos, es el proceso de osificación intramembranosa. Obviamente hay capítulos de libros que hablan de este tema, hablo de 100 páginas, entonces hay mucha tela de donde cortar, pero bueno, esto es nada más una embarradita que es lo que nos interesa en este momento. Ya si después ustedes se quieren dedicar a la investigación, lo pueden hacer. El segundo proceso de formación de hueso es el endocondral. Este es el más común en todo el cuerpo humano, ¿sí? Donde primero se tiene que formar un molde de cartílago y ese molde de cartílago va a ser reemplazado por un hueso, ¿sí? No se hace de la noche a la mañana, este es un proceso que es de manera gradual y se da en la formación de los huesos largos, de los dedos, del antebrazo, del brazo, de la pierna, del muslo, de las costillas, en las vértebras, ¿sí? Y en algunos huesos de la base del cráneo. Los pasos para formar esto es, primero, se desarrolla el molde cartilaginoso. Este molde cartilaginoso comienza a crecer. Luego, se comienza a desarrollar un centro primario de osificación. Acá. Luego, se comienza a formar un centro secundario de osificación. Acá. Y luego se forma ya la formación del famoso cartílago articular y la placa epifisiaria en la metáfisis, que es lo que nos va a dar el crecimiento de los huesos largos, como lo habíamos visto la clase pasada. En longitud. Vamos a verlo un poquitito más a fondo, ¿sí? Primero, en la etapa cero es cuando ustedes son todavía un circulito de 0.1 milímetros, pero ya son un ser único e irrepetible. Ya ustedes tienen la mitad de la combinación de los genes de su mamá y de su papá, y ustedes apenas son una cosita que todavía ni corazón tiene, ¿sí? Pero son un montón de células mesenquimatosas. Cuando todavía no son nada, son un montón de células mesenquimatosas. Entonces, ustedes siempre han sido todo, todo y nada al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes en ese momento eran un montón de células totipotenciales o células madre que tenían una alta capacidad de reproducirse. De ese mesénquima, del cual van a salir todos los tipos de células nerviosas, musculares, del corazón, de los riñones, del hígado, de los pulmones, de todos los tipos de células que vamos a tener, ahí están todas. De estas células mesenquimatosas, ya el cuerpo sabe cómo se va a organizar. Primero, se comienzan a desarrollar el famoso molde de cartílago, ¿sí? Donde en el lugar de ese puntito donde se van a formar ya los primeros huesos, ¿sí? Se generan unos mensajeros químicos que les dicen a esas células que primero van a ser de cartílago, a los les vamos a llamar en este momento condroblastos, para que me entiendan. ¿Saben qué significa blasto? ¿Saben qué significa blasto, chavo? No. ¿No? Bueno, blasto significa formación, ¿sale? Esto. Independientemente de esto, blastos significa
formación. Entonces, si yo les digo, ustedes son unos fisioblastos, ¿qué les estoy diciendo? Que somos fisioterapeutas en formación. Exactamente, ¿sí? Y si les digo condroblastos, ¿qué significa? Condro significa cartílago, ¿sí? Entonces, condroblastos significa células formadoras de cartílago. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me lo puede repetir, maestro, por favor? Claro. ¿Entendiste lo que es blasto? Sí. Entonces, condro viene del griego condro, que significa cartílago. ¿Sí? Entonces, si juntamos las dos cosas, condro, que significa cartílago, y blasto, que significa formación, entonces condroblasto es una célula que va a formar cartílago. ¿Salí, vale? Ok. Entonces, Gracias. osteoblasto, ¿qué significa, chavos? Formación de hueso. Célula que forma hueso. Oso. Ajá, Perfecto. de hueso. Muy bien. Entonces, cuando ustedes todavía son, les decía, una célula, un puntito, que todavía no tiene ni corazón, ¿sí? Y tienen un montón, bueno, tienen un montón de células mesenquimatosas, que son aquí un montón de puntitos, son miles de millones de puntitos. Entonces, de repente, la embriología dice, ok, en esta parte de aquí es donde se tiene que formar el fémur. Entonces aquí se generan una serie de mensajeros químicos y las células mesenquimatosas, que en este caso los condroblastos, dicen, ok, entonces yo me voy para acá y me meto aquí porque aquí yo voy a ser parte del fémur, o de la tibia, o del peroneo, o de lo que sea. ¿Sale, vale? Entonces estos condroblastos, ya cuando todos se acomodaron en su lugar, ¿sí? Van a comenzar a producir o a secretar como si se trataran de abejas produciendo miel, pero lo que van a secretar es una matriz extracelular cartilaginosa, que esta es la que nos va a formar el molde de cartílago hialino. Y para delimitarla de las demás tipos de células, ¿sí? Se va a formar una membrana que se va a llamar pericondrio, ¿sí? Entonces, esas células van a formar su pericondrio, que aquí lo tenemos, que está rodeando todo este molde que los condroblastos están formando. ¿Qué secretan los condroblastos? La matriz extracelular cartilaginosa, ¿sí? Entonces aquí en color rojito es el pericondrio, en color azul son los condroblastos, ¿sí? Y todo lo demás es el pericondrio que estos mismos condroblastos formaron. ¿Estamos de acuerdo, chavos? ¿Sí o no? Profe, Mande usted. ¿se pueden reponer los condroblastos? En este caso sí, de adulto no. Cuando se está formando, sí. Ya una vez que Ok, nace, gracias. ya tu mayoría de los condroblastos ya están ahí, con esos son los que te vas a quedar hasta que te mueras. Okay. Luego, el segundo paso es el crecimiento del molde cartilaginoso, o sea que este moldecito chiquito, bonito que tenías, comienza a crecer. Los condroblastos se van a transformar ahora en condrocitos, porque ya crecieron, ¿sí? Al igual que en el hueso, el osteoblasto madura, se hace osteocito. En el molde de cartílago, este condroblasto se va a llamar ahora condrocito, ¿sí? Y
Estos van a seguir creciendo todavía hasta que llegan a un punto en el cual se va a formar el primer centro primario de osificación. Esta osificación se va a dar de afuera hacia adentro, ¿sí? Para empezar a formar el periósteo a partir del pericondrio, ¿sí? Lo que pasó es que en la membrana que dividía o que separaba el hueso de todo lo demás, se les infiltró una célula osteógena que luego se cambió en un osteoblasto y comenzó a formar hueso, ¿sí? A partir de ahí se va a formar la cavidad medular del hueso, de los huesos largos, ¿sí? Y va a crecer ese centro de osificación a partir de los extremos del hueso para ir formando esa cavidad medular gracias a los osteoclastos. Y ya después se va a formar el centro de osificación secundario, que nos va a formar sobre todo las epífisis proximales y distales. Y ya lo último en formarse es el cartílago articular, el que vamos a tener hasta que nos hagamos viejitos, y la placa epifisiaria, que es nuestro centro de crecimiento de los huesos. Esto no es de un día para otro, todo esto que le estoy platicando es un proceso continuo que se da desde que nos formamos hasta que somos adolescentes, ¿sí? Ahora, ¿cómo van a crecer los huesos? Ya les había hablado la clase pasada de esto, pero vamos a profundizar un poquitito más. Cuando ustedes son niños, o cuando ustedes eran niños, que ustedes ya son adultos, los huesos van a aumentar su diámetro por un crecimiento, se le llama por aposición, ¿sí? Donde el hueso se va haciendo más grueso cada vez. ¿Qué diferencia o qué hace que un hueso sea más grueso en una persona que en otra? Pues bueno, los estímulos a los que se ha sometido ese hueso. El hueso se moldea a partir de las cargas que se le ponen. Entonces, tal vez una persona que pesa más que el promedio tenga un huesito un poquito más grueso, ¿sí? Pero de ninguna forma se justifica que diga es que yo estoy gordo porque tengo los huesos anchos, porque el hueso de una persona delgada, póngale que medirá de grueso 3 centímetros y de una persona gordita medirá de grueso 4 centímetros, ¿sí? Y pues eso no justifica que estemos gorditos diciendo que nuestros huesos son anchos, nada que ver, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, los huesos largos en la niñez van creciendo en su diámetro, en su grosor, por un crecimiento que se llama por aposición. Quiere decir que se va engrosando el hueso de esta forma, ¿sí? Ahora, los huesos largos, como ya habíamos visto, van a crecer en longitud gracias a la placa de crecimiento que está en la metáfisis, ¿sí? Y a este tipo de crecimiento también se le llama crecimiento intersticial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vean, ¿cuál es el crecimiento que más nos importa? Pues bueno, el que más nos importa en este caso es el crecimiento en longitud, porque ¿quién no quiere estar de una longitud adecuada? ¿Sí? ¿Quién no quiere estar alto? O hay alguien que diga, yo quiero estar chaparrito. No, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un fémur, ¿sí?
donde aquí tenemos lo que viene siendo la diáfisis, aquí le ponemos la letra D, aquí tenemos la epífisis, en este caso es la distal, y lo que queda en medio es la metáfisis, ¿sale? Entonces recuerden que en los huesos largos su crecimiento en longitud se da porque aquí en la metáfisis tenemos un llamado cartílago de crecimiento, ¿sí? Que este cartílago de crecimiento tenemos condrocitos. Estos condrocitos van formando nuevo cartílago a partir del cual se van formando también hueso nuevo a partir de ese cartílago que están formando esos condrocitos, ¿sí? Todo esto dura hasta la edad de 18 a 21 años, ¿sí? Cuando esa línea va a desaparecer, ¿sí? Para dar por terminado nuestro crecimiento. ¿Quién deja de crecer primero, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las Los hombres mujeres, no. no. Las mujeres dejan de crecer primero, ¿sí? Nosotros todavía tenemos como un año, año y medio, hasta 2, de que seguimos creciendo cuando ustedes ya dejaron de crecer, ¿sí? Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Son por estímulos hormonales que cada quien tenemos diferentes. ¿Sale, vale? Ahora, aquí tenemos como una microfotografía todo esto que ven aquí. Todo este cuadrote que ven aquí se lo voy a poner acá en color morado, o más bien en color amarillo, viene siendo como esto de aquí. ¿Se fijan? Esta es una microfotografía, o sea, una fotografía del cartílago de crecimiento, y vamos viendo cómo se organiza para que lo entiendan un poquito más, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la epífisis por abajo, ¿sí? Aquí tenemos una zona que le llamamos de cartílago inactivo, que son células cartilaginosas que están, digamos, dormidas, están en stand-by, están en espera, están suspendidas, ¿sí? Porque esta es como todo el hueso que tenemos, por así decirlo, guardado, ¿sí? Entre más zona de cartílago inactivo tengas, más vas a crecer. Hay gente que tiene mucha porque va a crecer mucho, hay gente que tiene poca porque va a crecer poquito. Este cartílago inactivo se va despertando por etapas a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y se va a convertir, no te preocupes, ¿sí? Y se va a convertir, ese cartílago inactivo se va a ir convirtiendo en cartílago proliferativo, ¿sí? Ese cartílago proliferativo va a formar mucha matriz cartilaginosa, ¿sí? Para después llamarse zona de cartílago hipertrófico, y ese cartílago hipertrófico se va a empezar a calcificar y va a ir formando el hueso nuevo, ¿sí? Y ese hueso nuevo va a quedar del lado de la diáfisis. ¿Sale, vale? ¿Me doy a entender o no? Más o menos, ¿hay algo que no entiendan, algo que tengan duda? No te entendí, te oyó entrecortado. Hasta ahorita, Ujú. yo todo bien, por mí todo bien. Ok. Entonces, mire, aquí tenemos unas radiografías donde estamos viendo el cartílago de crecimiento. Este es en un adolescente, ¿sí? Vean esto. Y aquí tenemos una imagen de una resonancia magnética de esa misma zona.
donde todo esto que se ve como brilloso, como brillante, ¿sí? Todo esto de aquí es cartílago. Vean, aquí tenemos el cartílago articular, y esto de aquí de abajo es el cartílago de crecimiento. Y conforme vamos creciendo, vean cómo los cartílagos articulares que eran, dejen borrar todo, que eran en un inicio más grueso, conforme vamos creciendo cada vez se van cerrando más hasta que se cierran y ahí es cuando dejamos de crecer. Vean, esta es una radiografía de un niño o de una niña, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ven estas como estrías que tenemos aquí. ¿Las ven? Sí. Sí. ¿Sí? Esas estrías, pues es la muestra de que el hueso está creciendo en longitud, ¿sí? Todo gracias a este cartílago de crecimiento que tenemos ahí. ¿Me doy a entender? Entonces aquí tenemos las células cartilaginosas. Profe, ¿Mande usted? y como esa enfermedad de las personas que no crecen, ¿a qué se debe específicamente? Bueno, pues que de esas no es nada más una enfermedad, son como 30 o 40, ¿sí? Pero básicamente te puedo decir que es por un trastorno genético en donde sus células cartilaginosas están mutadas y no tienen un cartílago de calidad adecuada. ¿Sí? O sea, sus células cartilaginosas no funcionan bien. Ok. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Ahora, ¿alguien ha escuchado el concepto o leyó el concepto de remodelación ósea? Sí, ¿Sí? ¿Qué era o qué es la remodelación ósea? decía que era el reemplazo del tejido óseo precedente por tejido óseo nuevo, algo así. Exactamente, muy bien contestado, ¿sí? Entonces, la remodelación ósea es el proceso continuo de sustitución del hueso viejo por hueso nuevo, ¿sí? Nuestra remodelación ósea se da de manera continua desde que nacemos inclusive, ¿sí? Este proceso de remodelación comprende algunos pasos muy sencillos, sobre todo dos. La resorción, o sea que es cuando se remueven todos los minerales y las fibras del colágeno por parte de los osteoclastos, y la segunda parte se llama depósito óseo, donde llegan nuevas fibras de colágeno producidas por osteoblastos nuevos y que se van mineralizando de vuelta, ¿sí? A esto se le llama proceso de remodelación ósea. En este momento, con ustedes, se está reemplazando o se está remodelando el 5% de su hueso, ¿sí? Y al finalizar un año, ustedes tienen 4% de hueso compacto nuevo y 20% de hueso esponjoso nuevo al año. Esta remodelación puede ser estimulada. ¿Cómo? Pues por ejemplo, con actividad deportiva. Cuando nosotros hacemos algún deporte, sometemos a estrés a nuestros huesos y eso hace que el proceso de remodelación ósea se aumente, ¿sí? Sobre todo cuando realizamos ejercicio, ¿sí? Y este proceso nos hace a que se remueva el hueso viejo o hueso lesionado, sobre todo en las zonas donde se requiere mayor recambio óseo. Por eso, cuando alguien quería crecer, iban con el médico o algo, le decían, es que tienes que hacer deporte, tienes que jugar básquet, vóley, lo que tú quieras, porque ese proceso, o sea, el momento de hacer deporte va a estimular tu recambio óseo y puede hacer que crezcas un poco más si estás en un periodo de crecimiento. Pero independientemente de si creces o no,
vas a tener ventajas, por ejemplo, en que tú vas a tener un hueso sólido al hacer ejercicio, vas a tener un hueso que va a soportar mayor tensión y va a tener mayor solidez y se va a lesionar de una manera más difícil, ¿sí? Ahora, ¿qué factores pueden afectar el crecimiento y la remodelación del hueso? ¿Sí? Bueno, primero que nada, si tú quieres hacer una casa, necesitas material, ¿verdad? Y necesitas un albañil. Entonces, si tienes el albañil, pero no tienes el material, pues el albañil no va a poder hacer una casa. Entonces, nosotros, para que tengamos un crecimiento y remodelación del hueso, tenemos que tener de nuestra dieta, de lo que comemos, de lo que nos alimentamos, todos los minerales que necesitamos para formar hueso nuevo. Entre ellos calcio, fósforo, fosfato, magnesio, flúor, hierro y manganeso. Todos ellos los necesitamos, ¿sí? Entonces, necesitamos esos ladrillos. Pero también necesitamos, para pegar esos ladrillos, aparte del albañil, necesitamos cemento, ¿sí? Este cemento viene siendo como las vitaminas y las hormonas, por ejemplo. Para poder crecer, necesitamos tener vitamina C, porque la vitamina C ayuda a la formación del colágeno y la vitamina C también ayuda a que las células madre se diferencien en osteoblastos. Así como la vitamina A, el famoso retinol, nos ayuda a que los osteoblastos trabajen más rápido y mejor, ¿sí? Y para que se vaya sintetizando la matriz ósea, pues necesitamos también de la vitamina K y de la vitamina B12, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una malnutrición, si no nos alimentamos correctamente o no nos alimentaron correctamente cuando crecimos y nos faltaron estas vitaminas o estos hierros o estos minerales, pues obviamente no vamos a crecer todo lo que pudimos haber crecido. ¿Me doy a entender? El cuerpo hace lo que puede con lo que tiene. Ahora, también se necesitan hormonas, ¿sí? Por ejemplo, una de esas hormonas son los estrógenos, la testosterona, entre otros, y el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿sí? Y, pues obviamente, una hormona muy importante que se le conoce como hormona de crecimiento. ¿Han escuchado algo de la hormona de crecimiento ustedes, chavos? Carrasco, Orozco. Suelen comentarla suelen comentarla como los que están haciendo ejercicio, que empiezan a buscar suplementos, algo sí la menciona, ¿no? Uh-huh. Sí, ellos cuando se ponen Ayuda. se ponen tantas hormonas y no sé qué tanto se ponen, que la verdad Sí. se sale de mi conocimiento, pero sí, ellos se ponen hormonas y sustancias y toman que la creatinina para producir más músculo, Ajá. no sé qué tanto. Lo que quieren hacer es, digamos que quieren construir una casa muy grande y ellos se comen mucho y ellos compran mucho material, mucho cemento y mucho todo, ¿sí? Para tener Sí. mucho sustrato con el que puedan trabajar, para tener mucho material con el que puedan trabajar y el ejercicio que hacen se aproveche al máximo. ¿Sale, vale? Es lo que funciona más Sí. o menos. Entonces, ¿cuáles son las hormonas más importantes para poder crecer? Pues obviamente están ahí. La hormona de crecimiento, nuestras hormonas sexuales, como son los estrógenos y andrógenos, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien conoció o vio el programa de La Güereja y algo más? Sí. ¿Sí? Ok. Ella pues era una señora ya grande, la Güereja, pues no sé si viva todavía la verdad, pero ella padecía una enfermedad que se llamaba enanismo. ¿Qué le pasó a ella? Bueno, a ella lo que le faltó fue hormona de crecimiento. ¿Dónde se produce nuestra hormona de crecimiento? Bueno,
Esta es una hormona que se produce en el cerebro, en la base del cerebro, en una glándula que se llama la glándula pituitaria, ¿sí? Esta glándula pituitaria la tenemos no solamente produce hormona de crecimiento, produce 8 hormonas en total, son muchas, es una glándula muy importante, ¿sí? Y en el caso en particular de esta señora, por algún tumor o algún evento, ella nació con un defecto en esa hormona, ¿sí? Y pues no creció demasiado, creció muy poco. Y esta enfermedad se le llama enanismo, ¿sí? El enanismo común. ¿Estamos de acuerdo? Y caso contrario, hay personas que al revés que la güereja tuvieron demasiada hormona de crecimiento, porque su glándula de crecimiento, su glándula pituitaria, o también se le llama hipófisis, esta glándula hipófisis o pituitaria hizo demasiada hormona de crecimiento y eso hizo que crecieran más estas personas. ¿Se fijan? Hay personas que han medido hasta 2,5 metros, etcétera, etcétera, etcétera. No me acuerdo cómo se llamaban estos jugadores, pero en un tiempo fueron jugadores de la NBA. Él era el más chaparrito y él era el más altito, ¿sí? Y obviamente él tenía un problema de su hormona de crecimiento. Maestro, Mande usted. ¿y si una persona crece mucho aunque no tome nada? Bueno, pues dejando de lado de que no tenga un tumor o algo malo en sus hormonas, pues es su naturaleza. O sea, nosotros vamos a crecer o nosotros crecimos por una combinación de los genes de mamá y papá. Entonces, si mamá mide 1,60 m y papá mide 1,80 m, pues puede que tú midas o tus hermanos midan tal vez 1,81 m, 1,82 m o sean más chaparritos, pero no esperas que alguien mida 2 metros, ¿sí? Si eso pasó, pues puede ser por algún problema o porque el Sancho se le adelantó al papá, no sé, algo pudo haber pasado, ¿sí? Pero todos más o menos ya tenemos predispuesto cuando nos formaron nuestros papás, más o menos cuánto vamos a crecer en condiciones ideales, pero ya dependerá de nuestra niñez, de nuestra alimentación, de nuestro ejercicio, cuánto de ese 100% que podemos crecer lo vamos a poder hacer. ¿Me doy a entender, chavos? Profe, Mande usted. ¿por qué, bueno, por decir ahí en la imagen, el muchacho alto pues está con bastón? He visto muchos así que son altos, pero son como aguaditos, o sea, no se pueden sostener. ¿A qué se debe? Bueno, pues eso es porque él no estaba programado a crecer tanto, ¿sí? Su genética no le daba para eso. Él tuvo una malformación o algo que hizo que creciera de más y su cuerpo no estaba listo para eso. Entonces eso le da pues cierta debilidad en sus músculos porque no tienen la fuerza para sostenerlo como deberían y otro tipo de cuestiones, ¿sí? Profe, ¿y eso no se puede detener? Sí, ya con las nuevas terapias y nuevos medicamentos se puede controlar, sí, un poco. Eso es una especialidad de la medicina que se llama endocrinología, esa rama de la medicina se dedica a estudiar y a tratar todas las enfermedades de las hormonas, entre ellos estas, ¿sí? Entonces, pues miren, a lo mejor ella está programada a crecer tanto y le gustan chaparritos para pegarles, ¿sí? Y bueno, también tenemos otro tipo de enanismo, que no es tanto por hormona de crecimiento, sino es por una mutación del cartílago que tenemos, ¿sí? Esto se le llama, la más común de ellos es el enanismo acondroplásico, ¿sí? Donde tenemos una mutación de nuestros genes, en nuestro DNA o ADN, como lo quieran llamar, y los genes del ADN que se encargan de producir un buen cartílago están alterados, están modificados, mutados, por así decirlo, ¿sale? Entonces,
podemos tener enanismo acondroplásico. Miren, aquí tenemos a dos hermanitos, ¿sí? Los de blanco y negro, los dos tienen enanismo, ¿sí? Y del lado derecho, pues tenemos otros dos hermanitos. Uno tiene acondroplasia y otros no. ¿Por qué? Porque dentro de estos enanismos acondroplásicos hay diferentes variantes de la enfermedad. Hay unos que tienen una enfermedad que sí o sí les va a dar, y hay otros que tienen una enfermedad que pudiera que no les dé, ¿sí? Entonces, es muy variable. Todo esto es una rama de la medicina muy bonita. Ahora, cuando tenemos nosotros también un exceso de hormona de crecimiento, y no se controla cuando cuando ya dejamos de crecer, cuando ya nuestros huesos, nuestro cartílago de crecimiento se cerró y seguimos produciendo mucha hormona de crecimiento, se le llama a esta enfermedad, bueno, antes que nada, vean esta foto, ¿a quién se les figura? A Shrek. A Shrek. A Shrek. ¿Sí? De hecho, sí. En esta persona se inspiraron para hacer el personaje. Bueno, al menos eso leí. ¿Sí? A esta es otra persona que también creció mucho y no le controlaron su enfermedad hasta que ya era más adulto, ¿sí? Y dejó de crecer, pero siguió teniendo mucha hormona de crecimiento. Y eso hace que desarrollemos que desarrollen un aspecto como de ogro, con unos pómulos muy marcados, un mentón muy marcado, nariz grande, obviamente crecieron mucho, no se le ven aquí las manos, pero son manos muy grandes y pies muy grandes lo que tienen, ¿sí? Ven estas manos, ¿sí? Todo eso porque siguen produciendo hormona de crecimiento después de haber nacido, ¿sí? Y ahí está se le llama acromegalia o enfermedad de la facies de ogro, ¿sí? De la facies ogresca, porque parecen ogros, ¿sí? Y bueno, nos vamos a desconectar un momento porque el Google Meet me está diciendo que ya nos tenemos que desconectar. Y ¿les parece si nos conectamos a las 10:15 por Zoom para ya terminar la clase? ¿Sí? Entonces les Sí. doy 5 minutos de descanso y nos vemos a las 10:15 en Zoom. Muy ¿Vale? bien. Bye. Gracias, profe. Bye. Ok. Voy a tomar captura de pantalla, que se me había olvidado. Ahí está. Bien, pues entonces vuelvo a compartir pantalla. Llegó Luis Fuentes. Ok, miren,
Están viendo esta especie de radiografía, que es un estudio que se llama, es un estudio nuclear que se llama gammagrafía ósea. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Estas son personas con una enfermedad muy rara que se llama osteogénesis imperfecta. Y de este tipo de enfermedades hay varios tipos. Hay, por ejemplo, hay gente que tiene pues casi una estructura ósea normal. Hay otros que inclusive pierden sus piernas o se las tienen que amputar. Inclusive en algunos casos graves pueden tener deformidades de sus piernas porque básicamente el colágeno de sus huesos es demasiado débil y eso hace que los huesos se les fracturen demasiado fácil. ¿Sí? Les tengo videos de eso, pero bueno, miren. Esta es una radiografía de unas manos, ni siquiera son piernas, de unas manos de un paciente con este tipo de enfermedades, donde ven todas estas bolas que tiene. Alcanzan a ver todas las bolas que se le ven por aquí. ¿Sí? Son datos de fracturas que tuvo el paciente. Esos pacientes son literalmente mírame y no me toques, porque si me tocas me fracturo. ¿Sí? Se le llama osteogénesis imperfecta o enfermedad de los huesos de cristal. Este tipo de pacientes se les reconoce porque se fracturan muy fácil y porque lo blanquito de sus ojos ellos lo tienen de una especie de color azul. ¿Se fijan? ¿Sí? Y miren, ahí tenemos a una persona que tiene esta enfermedad. Ustedes la ven como niña, pero ya es un adulto. ¿Sí? Vean la deformidad que tiene en sus brazos, ¿sí? Y en sus piernas. Vean que tiene aquí cicatrices de muchas cirugías que le han realizado y pues tiene una vida pues un tanto difícil. Todo por una enfermedad genética en cuyo caso el colágeno no es de buena calidad. El colágeno que su cuerpo produce no es de la calidad adecuada. Algunos de ellos se tienen que operar para ponerle estos clavos por el centro de sus huesos que les ayuda a tener algo de mayor estabilidad. Pero bueno, aún así este tipo de personas, bueno, estas personas que tienen este tipo de enfermedades, más bien dicho, déjenme admitir a todos, aún así, la vida busca siempre cómo salir adelante. ¿Sí? Y su niño, Profe, mande usted, yo tengo una duda. mande. Ahorita que mencionó lo de los clavos que se les pone, yo leí que había una cirugía que te ayudaban a crecer, creo que se llamaba elongación ósea. Sí, se llama procedimiento de Ilizarov, pero no todo el mundo es candidato. ¿Se les ponen varillas o algo así o cómo hace que crezcan? Se le pone un aparato que básicamente tiene como una manivela y lo que hace es separar los extremos de tu hueso. Ahí usted fractura y le van dando una vueltecita cada semana. Los traumatólogos, y eso hace que se separen tus huesos y que vayas creciendo. Pueden ganar hasta de 10 a 15 centímetros de altura. Ah, ok. Gracias. ¿No es muy doloroso? ¿Mandé? ¿No es muy doloroso? Demasiado. Para ellos. Sí, claro, duele mucho. Ahora, vamos a hablar de fracturas. ¿Saben qué es una fractura, chavos? ¿Es la ruptura del hueso? Sí, es cuando un hueso se rompe debido casi siempre a un traumatismo, ¿sí? Hay muchos tipos de fracturas. Tenemos fracturas... resuélvelos. Vayan con el psicólogo para que resuelvan sus problemas con el internet como yo. Ok. Vayan a terapia de parejas, internet y... Yo ya fui. Internet y computadora, ¿sí? De todas maneras estoy grabando la clase para que la puedan checar después, ¿sí? Bueno, hay diferentes tipos de fracturas. Tenemos fracturas sencillitas, que nada más se separa un hueso en dos partes, pero podemos tener fracturas en las que el hueso se hace pedacitos, ¿sí? Y podemos tener también fracturas en las que el hueso sale de la piel, que se le llaman
fracturas expuestas, ¿sí? Ese tipo de fracturas son por le llamamos un FC. ¿Saben lo que es un FC? No. Es un fuerte chingadazo el que se metió el paciente para fracturarse así. ¿Sí? Entonces, en los niños, como tienen mucho más cartílago en sus huesos que nosotros ya de adultos, hay algunos niños que desarrollan antes desarrollan fracturas que solamente se pueden ver en los niños, que se les llaman como fracturas en tallo verde, donde el hueso se fractura pero no se separa como en los adultos, ¿sí? Y bueno, podemos tener distintos tipos de fracturas. Algunas fracturas ya inclusive tienen nombre. Por ejemplo, si alguien se cae boca arriba, si alguien se cae de frente y mete la mano para evitar caerse, se fracturan su hueso del radio y les queda la mano así, esa fractura tiene un nombre, se llama fractura de Coles, como viene aquí, o fractura en deformidad de dorso de tenedor. Y bueno, pues hay distintos tipos de tratar las fracturas, ¿sí? En algunos casos basta con inmovilizar, pero en algunos otros casos pues el traumatólogo tiene que operar, tiene que ponerles clavos, placas, tornillos, para asegurar que el hueso quede en una buena posición y el cuerpo pueda hacer su trabajo. Ojo, aunque te opere, lo único que hacen es inmovilizarte, ¿sí? Quien pega la fractura no es más que tu propio cuerpo. Así, por más placas y tornillos que te pongan, al final de cuentas tu cuerpo es el que tiene que hacer que el hueso pegue. Lo único que hacen todos los aparatos estos es ponerlos en su lugar para que el cuerpo haga su trabajo. Ayudarlo más que nada, ¿no, profe? Sí, lo que pasa es que para que una fractura pegue no debe de haber movimiento, ¿sí? Y lo que hacen estos materiales de estos síntesis que tenemos ahí es evitar que se muevan los dos fragmentos para que pueda pegar. Profe, Mande usted. a mí me pasó cuando estaba chiquita, igual me caí y puse la mano y me fracturé la muñeca. Y me pusieron yeso, pero por decir, todavía me sigue, a veces me duele la muñeca, no sé a qué se deba, se me pegó mal o qué. Sí, te vas a morir. Un día como todos. No, lo que pasa es que te pudiste haber lesionado un poco el cartílago, a lo mejor, y eso con los cambios de temperatura, sobreuso y eso, de vez en cuando como que el cuerpo se resiente. Pero de ahí en más no creo que te pase nada más. ¿Sí? Y sí, tu daño fue en el cartílago, y eso fue lo que te sigue dando molestia a lo mejor. Profe, Mande usted. a mí me pasó algo así similar, pero pues yo me caí de la litera. O sea, yo puse toda mi mano, o sea, todo el peso, pero a mí, o sea, mi mamá no se dio cuenta, no se me hinchó la mano ni nada. Y cuando me llevaron así como que tenía la cita, pues me jaló pues en la mano el doctor y vio que me dolió y pues me hicieron pues las radiografías y todo y pues dijeron que tenía los huesos en X y nunca entendí por qué en X. Y hasta la fecha se me truena y todo, pero pues no me duele. Ocuparía ver tu radiografía para ver por qué te dijeron eso, ¿sí? Pero seguramente ya es que ya pegaste solita porque Dios es muy grande. Sí, muchas veces esas fracturas que uno no se da cuenta se les llama fracturas inadvertidas, algo así se les llama, ¿sí? Pero bueno, como son niños, pues los niños ellos pegan como sea, ¿sí? Ya de grandes te pasa lo mismo y es otro cuento. Mande usted. Las fracturas por estrés y las inadvertidas no son iguales, ¿verdad? No, las fracturas por estrés es porque someten al hueso a un estrés, ¿sí? O sea, a una presión. A eso se refiere estrés. Ok. Ahora, ¿cómo se remodelan las fracturas? Ok. Lo importante del proceso de reparación de las fracturas es que veamos estos pasos, ¿sí? Es bien sencillo, son 4 pasos. Y anótenlos o tómenle captura porque puede que venga algo de esto en el examen, ¿sí? Ok. El primer paso para reparar una fractura se le llama formación del hematoma, que como el hueso también tiene sangre, cuando se rompe,
sangra el hueso y se forma un coágulo porque se rompió el hueso y se rompieron las arterias y las venas que pasan por ahí, ¿sí? A este hematoma le vamos a llamar hematoma fracturario, ¿sí? A este hematoma va a hacer que el hueso que está alrededor de este hematoma se va a morir, ¿sí? Y al morirse este hueso en el foco de la fractura, en el sitio de la fractura, va a hacer que haya una reacción inflamatoria y lleguen algunas células especiales que tenemos en el cuerpo, entre ellas neutrófilos, macrófagos y los famosos osteoclastos que llegan para eliminar el hueso dañado en la fractura. Ese es el primer paso. Entonces aquí tenemos un trazo de fractura. Esto rojo que ven aquí es el hematoma, ¿sí? Aquí van a llegar los macrófagos, los osteoclastos y van a eliminar el hematoma y van a eliminar el hueso que se murió en el sitio de la fractura para después seguir al siguiente paso, que es la formación de un callo, ¿sí? Un callo se le llama fibrocartilaginoso, que es un callo óseo inmaduro, ¿sí? Este callo fibrocartilaginoso está formado por tejido fibroso que producen los fibroblastos, ¿sí? Por tejido fibroso y también por tejido de colágeno. Esto dura aproximadamente 3 semanas, ¿sí? Donde, miren, aquí fue el sitio de la fractura, de este lado, y acá se formó todo el callo fibrocartilaginoso. Como un chipote, como un moretón, ¿sí? ¿Se han hecho un chipote ustedes alguna vez? Que se le vea todo levantado ahí en la cabeza o algo. Lo mismo le pasa al hueso, nada más que a ese chipote le vamos a llamar callo fibrocartilaginoso, que produce tejido fibroso, que produce cartílago y sobre el cual se va a formar otra vez hueso nuevo, ¿sí? Luego, este callo fibrocartilaginoso se transforma en un callo óseo, porque los fibroblastos que estaban ahí son sustituidos o se transforman en osteoblastos, o células formadoras de hueso, osteoblastos, que comienzan a producir sus redes de colágeno, ¿sí? Para que llegue ahí las sales minerales y se cristalicen formando nueva matriz ósea extracelular, ¿sí? Y a este callo ya no se llama callo óseo fibrocartilaginoso, ya no se le llama callo fibrocartilaginoso. En el tercer paso ya se le llama callo óseo, porque ya comenzamos a tener hueso en ese callito. ¿Me doy a entender? Me regresé. Y ya, el cuarto paso se le llama remodelación ósea. Profe, ¿se puede regresar poquito para tomarle una foto, por favor? Sí, que salga bonita, por favor. Listo. Gracias. Okay. Y el cuarto paso se llama remodelación ósea, donde los osteoclastos le dan la forma que debe de ser a ese callo, pero eso ya dura varios meses o años inclusive, ¿sí? Entonces, resumiendo, una fractura se repara, primero se forma un hematoma en el sitio de la lesión, hay una inflamación, hay una limpieza por parte del propio cuerpo de todo el hematoma y del hueso que se murió. Ya que se está limpiando, llegan células que se llaman fibroblastos y llegan también condroblastos que forman un callo fibrocartilaginoso que le va a servir como de molde para que después lleguen los osteoblastos y puedan empezar a formar hueso nuevo a partir del molde del callo óseo, del callo fibrocartilaginoso, ¿sí? Ya teniendo el callo óseo, que es la tercera etapa de la remodelación ósea o de la reparación del hueso, ¿sí? Ya empieza a producir hueso y con el paso de los meses o años, ese chipototo que nos quedó ahí se va haciendo cada vez más pequeñito hasta que no queda rastro de la fractura. Por ejemplo, ahí, miren, aquí tenemos una fractura donde todavía se ve que tenemos aquí el trazo de fractura, apenas va pegando, ¿sí? Y bueno, miren, aquí tenemos
una fractura de un hueso que se llama húmero. ¿Ven la placota que le pusieron al paciente? Aquí. Luego, vean cómo todavía están los extremos del hueso separados. ¿Se fijan? Luego vean con el paso de los 2, 3 meses, bueno, 2 meses, mes y medio, 2 meses, vean cómo ya se va formando hueso nuevo donde antes no había. ¿Se fijan? Porque cuando ponen yeso, donde lo pongan se hace flaquito. Eso se le llama atrofia muscular, porque el cuerpo tiene una regla muy sencilla. Todo lo que no se usa, se atrofia. Si tú no utilizas tu cerebro, pues tu cerebro va a ser más lento de pensar. En cambio, una persona que lee mucho, que utiliza mucho su cerebro, pues es más rápido de pensamiento. Si tú no utilizas tus músculos, pues los músculos dicen, no, pues, si no me utilizas yo me hago pequeñito. Eso es lo que pasa. Se hace una atrofia muscular. Y bueno, hay muchos tipos de formas de tratar las fracturas. Todo depende de cómo esté el paciente. En ocasiones basta con darle unos tirones al hueso del paciente para acomodarle y ponerle un yeso. A eso le llamamos reducción cerrada. Y en ocasiones pues se tiene que abrir para poner placas y tornillos. A eso le llamamos reducción abierta con fijación interna. ¿Sí? Y en ocasiones, en fracturas muy severas, se tiene que dejar un aparato como este para conservar la longitud del hueso, sobre todo en fracturas muy complicadas en las que tienen que pasar algunas semanas o meses mientras al paciente le consiguen injerto de hueso, o dejan que se desinflame el sitio de la fractura, o dejan que si hay una infección se le quite esa infección. ¿Sí? Y miren ahí. Ahora, algo que es muy importante que tomemos en cuenta es el papel del hueso en la homeostasis del calcio. ¿Sí? O sea, ¿qué tiene que ver nuestro hueso con el calcio? ¿Sí? Bueno, primero que nada, el hueso guarda el 99% del calcio que tenemos en el cuerpo. ¿Dónde está el otro 1% del calcio? Está circulando en nuestra sangre. ¿Sí? Entonces, ese nivel de calcio en sangre, también llamado calciemia o calcemia, se tiene que regular, ¿sí? La resorción de calcio del hueso y su paso a la sangre. Miren, si su nivel de calcio sube, te va a dar un paro cardíaco. Si tu nivel de calcio baja, te vas a ahogar porque tus músculos no se pueden contraer, ¿sí? Y bueno, todo esto tiene un mecanismo de control muy importante, donde, por ejemplo, si tu nivel de calcio baja, en la tiroides, es una glándula que tenemos aquí en el cuello, ¿sí? Una tiroides, la glándula tiroides. Si el nivel de calcio baja, se genera una paratormona, ¿sí? Que la secretan las glándulas paratiroides, que las tenemos a un lado de la tiroides, lo que hace que se activen los osteoclastos, lo que hace que el hueso viejo se reabsorba y pase ese calcio a la sangre. Y cuando el nivel de calcio sube, hay una hormona que secreta ahora sí la tiroides que se llama calcitonina, que dice a los osteoclastos que se aplaquen porque ya tenemos demasiado calcio en la sangre, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué pasa cuando nosotros envejecemos? ¿Qué le pasa a nuestros huesos cuando envejecemos? Bueno, pues normalmente tenemos una desmineralización. Nuestros huesos se van haciendo cada vez más porosos, cada vez tienen menos calcio, ¿sí? Y a lo mejor han escuchado que alguna tía, abuelita o algo tiene osteoporosis, que literalmente significa hueso poroso, porque ya están en un estado de desmineralización, donde están perdiendo mucho calcio, ¿sí? Es más común en las mujeres que en los hombres, ¿sí? Sobre todo porque nuestro proceso de desmineralización es más lento en los hombres, porque nuestros testículos, nuestros gumaros, como les decimos,
siguen funcionando todavía hasta que tenemos 50, 60 años. En cambio, los ovarios de las mujeres a los 40, 45 años ya chuparon faros y ya dejan de producir esas hormonas y es cuando comienzan las mujeres a perder hueso más rápido que los hombres. Obviamente, en el ejercicio, nosotros con el ejercicio, con todas las hormonas que se generan en hombres y en mujeres, se estimulan a los osteoblastos, ¿sí? Y tenemos una mayor formación de hueso, ¿sí? Podemos tener algunas enfermedades donde, por ejemplo, falta de vitamina D pueden hacer que los osteoblastos no funcionen bien, ¿sí? Y eso nos da enfermedades como el raquitismo y la osteomalacia, ¿sí? Y bueno, en lo que nos queda de tiempo, que son como 10 o 15 minutos, vamos a hablar de los principales huesos del cuerpo. ¿Les parece? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita? Profe, yo tengo una duda. Mande usted. Cuando ponen placa o clavos, Ujú. ¿también se pone yeso? En ocasiones ¿O sí. ya? En ocasiones sí se tiene que poner un yeso, porque a veces ni con la placa y los clavos queda bien sujeto o queda bien amarrado, por así decirlo, y tienen que proteger esa cirugía poniendo un yeso para asegurarse que no mueva el paciente. Sobre todo en fracturas de codo les encanta hacer eso a los traumas. ¿A qué se debe la llamada joroba? La joroba, bueno, si te fijas, nuestra columna vertebral no está totalmente derechita. Normalmente tiene unas curvaturas. ¿Te fijas? Sí, ¿Sí? Y la joroba, pues es más que nada una acentuación de una curvatura normal. O sea, todo el mundo tenemos una jorobita. En algunos se nota, en algunos no. Esta jorobita es por la columna torácica o columna dorsal que tiene una curvatura así. Como Cuauhtémoc Blanco, que tenía su jorobita, su mochilita integrada. ¿Sí? Él tiene una lordosis, cifosis torácica aumentada, ¿sí? Esta curvatura es porque las vértebras están más dobladas y por eso se ve una jorobita. gracias. Okay. Entonces, vamos a hablar primero del esqueleto axial. Axis significa eje, ¿sí? Entonces, el esqueleto axial es porque está localizado o está ubicado sobre el eje principal del cuerpo, ¿sí? Y el esqueleto axial está formada por la cabeza, la columna, ¿sí? Los huesos del esternón, las costillas y los huesos de la pelvis y los huesos del hombro, el omóplato principalmente, ¿sí? Y estos huesos o este esqueleto axial, su función es la de proteger los principales órganos internos que tenemos en el cuerpo. ¿Me doy a entender? Luego tenemos hablando del cráneo, en el cráneo tenemos, que es lo que vamos a ver la próxima clase, los huesos del cráneo. En toda la cabeza tenemos 22 huesos, 14 en la cara y 8 huesos en el cráneo. O sea, esta es cara y todo lo de acá es cráneo. ¿Me doy a entender? Entonces, tenemos 8 huesos en el cráneo, que son el hueso frontal, que es un hueso impar, o sea que solamente tenemos uno. Tenemos 2 huesos pares, que son los 2 huesos parietales, o sea, tenemos acá 2 huesos parietales y 2 huesos temporales, ¿sí? Tenemos un hueso occipital, que es donde le sale el zape, y tenemos un hueso esfenoides, que tiene forma de murciélago, y tenemos un hueso etmoides, que es un hueso que conecta muchos huesos de la cara, que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Sale, vale? Aquí tenemos un ejemplo del hueso frontal, o sea, del frente, ¿sí? Es el hueso más grueso que tenemos en el cráneo, ¿sí? Y pues nos forma la mayor parte de la cara anterior del cráneo, ¿sí? Aquí tenemos un cráneo visto desde arriba, donde vemos por adelante el hueso frontal. Arriba tenemos los 2 huesos parietales, ¿sí? Y por atrás tenemos el hueso occipital, aquí es donde le dan el zape paz, ¿sí? Y que te enojes cuando te dan el zape. Aquí estamos viendo el cráneo de ladito, donde
vamos viendo, dijo el ciego, miren, en color azul tenemos el hueso frontal, en color rojo tenemos los huesos parietal. Parietal significa pared, ¿sí? Parietal significa pared, nos forman las paredes de arriba de la cabeza, ¿sí? Luego en color moradito tenemos el hueso temporal, ¿sí? Y en color naranja tenemos el hueso occipital. Y en color verde tenemos el hueso esfenoides aquí, ¿sí? Y ya de aquí para adelante, dejen ver si puedo sacar el marcador que no me deja. Ya. Y de aquí para adelante, todos ellos son huesos de la cara. De aquí para abajo, todo estos son huesos de la cara. Estos son del cráneo. Y estos son huesos de la cara. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Bueno, este hueso de aquí es el hueso temporal, que viene siendo el mismo que está en color morado, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver para qué sirven cada uno de los piquitos que tenemos aquí, que es lo importante. Y aquí estamos viendo el hueso, un cráneo desde atrás, donde arriba tenemos los dos huesos parietales, luego aquí abajito de los parietales tenemos los dos huesos temporales, en la parte de atrás tenemos el hueso occipital, y aquí estamos viendo los huesos de la mandíbula y los dientes desde atrás. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos el hueso esfenoides, que ya lo vamos a ver bien en la siguiente clase, que tiene forma como de un murciélago, ¿se fijan? O como la señal logotipo de Batman. ¿Sí la hayan forma? ¿Sí? Es un hueso muy importante porque hace contacto. ¿Mande? De una mariposa. Bueno, yo digo Batman. Ya mariposa, lo que le ve a cada quien. Sí, pero también puede parecer una mariposa. Y aquí tenemos un cráneo cortado más o menos a este nivel, miren. ¿Sí? Aquí le rebanamos la cabeza por la mitad a un esqueleto y lo vamos a ver así. En color azul tenemos al hueso frontal, ¿sí? En color verde tenemos al hueso esfenoides, vean como el esfenoides está como en medio del cráneo y por abajo, ¿sí? Luego tenemos el hueso occipital por detrás y aquí en color morado tenemos los dos huesos temporales y en color rojito tenemos los parietales ya, que fue aquí donde se ganó el corte. Hola mi chiquillo, ¿ya vas a trabajar? No le aprietes a los botones, trabajillo, ¿ya? Cuidado, con cuidado. Ok, seguimos. Luego tenemos otro hueso que se llama etmoides, que tiene una forma muy rara, que son como dos masas laterales unidos por un cuerpo pequeñito. ¿Sí? Lo vamos a ver mañana. Y bueno, en la cara tenemos 14 huesos. 2 huesos nasales, 2 huesos maxilares superiores, bueno, 2 huesos nasales aquí, 2 huesos maxilares superiores aquí y acá, la mandíbula o maxilar inferior, acá, tenemos 2 huesos malares o cigomáticos, acá y acá, tenemos 2 huesos lagrimales o unguis, que los tenemos por aquí adentrito, que no se ven, ¿sí? Y por dentro tenemos, que no se ven aquí, 2 huesos palatinos, 2 huesos cornetes y el hueso vomer, que lo tenemos aquí. Entonces, estos son huesos más pequeñitos que forman como un rompecabezas que nos forman nuestra cara, ¿sí? Y ahí tenemos los huesos palatinos, aquí, perdón, acá. Lo vamos a ver bien la próxima clase. La mandíbula es el hueso más resistente de la cara, es el hueso más grueso de la cara. Y del cráneo es el hueso frontal, por si les pregunto en el examen. ¿Salí, vale? Y bueno, algunos huesos tienen cavidades por dentro, ¿sí? Estos les vamos a llamar senos, ¿sí? Senos como de boobies, pero senos de huesos, ¿sí? Tienen cavidades que están llenas de aire. Miren, así se escribe
senos, ¿sí? ¿Alguien ha dado alguna vez sinusitis? ¿O ha escuchado de alguien que tenga sinusitis? Que es gente que cada rato le está tapada de la nariz con mocos bien apestosos y eso, ¿no? Yo conozco a una persona. Lo que esa persona tiene es una inflamación de esos senos que tenemos en los huesos, ¿sí? Y bueno, todo el mundo yo creo que ha visto a un bebé alguna vez, le han tocado la maceta, la cabecilla, y se fijan que La mollera. las famosas molleras, el nombre médico, el nombre correcto es fontanela, ¿sí? Y obviamente la más conocida es la que tenemos aquí en la frente, ¿sí? Pero tenemos 4 de cada lado. No, tenemos más, ¿sí? 1, 2, 3, tenemos 4, ¿sí? Tenemos 4. También en la parte de atrás tenemos otra fontanela, ¿sí? Y acá tenemos otra fontanela. Y acá tenemos otra fontanela. Obviamente estas no se sienten tanto porque ya cuando nacemos están casi cerradas. La única que tarda más en cerrarse es la anterior, que se cierra casi hasta el año de edad, ¿sí? Bueno, un comercial. Jamás le permitan que alguien le sobe la fontanela, la mollera a un niño, ¿sí? Si ustedes ven que alguien le quiere apretar y tallar la fontanela, lo que van a estar haciendo es literalmente tallarle el cerebro. Y eso puede dañar al niño o la niña de manera irreversible. Entonces tienen mi permiso de que si alguien en su familia o algo le quieren tallar la cabeza a un bebé, denle una patada, aléjenlo y llévense al niño con un médico, por favor. Porque cuando le quieren a veces tallar la fontanela es porque está hundida y es porque está deshidratado. Y el niño necesita hidratarse con suero, ¿sí? No necesita que le dañen el cerebro. Entonces, si eso va a pasar, tengan mi permiso y mi bendición de que quítenle al niño, llévenselo de ahí y llévenlo con un médico, por favor, ¿sí? Y si tienen que golpear a la señora loca que le quiere hacerle daño al niño, pues hagan lo que tengan que hacer, ¿sí? El niño no tiene la culpa de las creencias malas que a veces tenemos nosotros, ¿sí? Bueno, Profe, mande usted. el compañero Uriel dice que se le fue el internet, no tiene datos, salió de la sesión. Bueno, que ya que atrapa el internet de vuelta, que vea el video que voy a subir a YouTube para que complemente su clase. Ok. Ahora, bueno, otros huesos importantes que tenemos son las vértebras. Las vértebras tenemos 26 en total, luego las vamos a ver, 7 del cuello, 12 de la columna torácica, que es la que nos forma la joroba, ¿sí? 5 huesos lumbares, 5 vértebras lumbares, un hueso sacro, que en realidad son 5 huesos fusionados en uno solo, y un coxis, que en realidad son 3 a 4 vértebras coxígeas que están fusionadas, ¿sí? El coxis es lo que nos genera, o bueno, el vestigio de que alguna vez tuvimos una cola, señal de que venimos del chango. ¿Sale, vale? Y bueno, pues entre las vértebras tenemos los famosos discos intervertebrales que nos generan las famosas hernias de disco, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una vértebra clásica que está formada adelante por un cuerpo y a los lados tenemos 3 picos, 2 apófisis transversas y una apófisis espinosa, que después lo vamos a ver, no se preocupen, esto es de cultura general, ¿sí? En el cuello, la región cervical o las vértebras cervicales son las que más se mueven en todo el cuerpo, ¿sí? Y a veces tenemos algunas diferencias unas con otras, ¿sí? Y bueno, en el tórax, pues que tenemos ahí las costillas, ¿sí? Tenemos 24 costillas o 12 pares de costillas unidas por delante con el esternón, este hueso que tenemos aquí, ¿sí? Y por detrás se le pegan las costillas a la columna, ¿sí? A la columna vertebral. Y así literalmente nos forma una jaula, vean cómo las costillas llegan hasta atrás, ¿sí? Y adelante con el esternón. Entonces, vean cómo las costillas literalmente nos forman una jaula que nos protegen los órganos más importantes, como son el pulmón, los pulmones, el corazón, los grandes vasos, el hígado y ese tipo de cuestiones, ¿sí? El esternón es un hueso que une a casi todas las costillas, que lo tenemos por delante aquí,
en esta zona de aquí. En medio tenemos el esternón, ¿sí? Después lo vamos a ver. Y les decía que tenemos 12 pares de costillas, ¿sí? Y esas las vamos a llamar verdaderas, falsas y flotantes. Las primeras 8 son las verdaderas, luego la novena y la décima son las falsas, y la 11ª y 12ª son las flotantes, ¿sí? Luego, aquí arribita tenemos las famosas clavículas, ¿sí? Acá, que están literalmente aquí por debajo de la piel, que todo el mundo las podemos palpar, que es muy fácil que se fracturen en golpes de hombro, ¿sí? Luego, en la parte de atrás tenemos un hueso del hombro, que se llama omóplato, que muchas veces le dicen la famosa paleta, no sé si alguien la haya escuchado, a su abuelita o abuelito, es que me duele entre las paletas. Y yo, pues, ¿cuándo fue a la paletería para que les duela? Pero son los omóplatos, ¿sí? Luego, en el brazo tenemos huesos largos, del hombro al codo se llama húmero, en el antebrazo tenemos el radio y el cúbito, y ya luego tenemos en la mano pues muchos huesecitos que los vamos a ver, los metacarpianos, las falanges y los huesos del carpo, ¿sí? Luego en los pies tenemos el fémur, este de aquí, que pues el fémur es como por ejemplo cuando veían las caricaturas que el cavernícola traía un mazo, ¿sí? Ese pues era formado por un fémur, que es un hueso grande y fuerte. Bueno, chavos, se acabó lo que se vendía por hoy, vamos a dejarle por aquí y nos vemos la próxima clase. Vamos a ver huesos del cráneo, ¿sale? ¿Vale? Cuídense mucho. Muy bien, profe. Gracias. Gracias. Ay, profe. Gracias, adiós, nos vemos. Adiós, profe, gracias. Adiós. Gracias a ustedes.